86, 86. Volumen 7. Capítulo 3. Azul niebla. Oh. Aquí también hay chicas. Se estaban realizando las comprobaciones finales de la nueva arma del Juggernaut, la Armée Furieuse. Mientras Karina se tomaba un descanso después de completar una de las listas de verificación del día, miró en la dirección de las voces que venían de detrás del contenedor. La reina despiadada, Selene Birkenbaum, finalmente había respondido a Sin, lo que significaba que pasó mucho más tiempo interrogándola. La propia Selene dejó en claro que no hablaría en absoluto a menos que Sin estuviera allí. Como resultado, Sin no tuvo el privilegio de participar en las pruebas de Armée Furieuse, por lo que Reidin, Theo, Anju y Karina terminaron cubriéndolo. Karina se había vuelto para mirarlos, pero la fuente de esas voces, un grupo de soldados de la Alianza, aparentemente, no la notó y continuó charlando ociosamente. Aproximadamente la mitad de ellos eran Caerulia, con cabello rubio y ojos azules. Como Dailla. El pensamiento cruzó por la mente de Karina. Son lindos. Pero vaya, ¿les dejaron pelear a esta edad? Siempre imaginé que los niños soldados que se vieron obligados a luchar serían más, ya sabes, como perros callejeros, mocosos que maldicen a todos y a todo. Bueno, si los rumores son ciertos, son monstruos que luchan como esos máquinas de guerra sin sangre. Pero son lindos, ¿sabes? Casi normal. TCH. Esa está mirando. Probablemente nos escuchó. Algunos de ellos levantaron la mano con torpeza en señal de disculpa, mientras que otros se rascaron la cabeza incómodos. Luego la miraron con francas sonrisas. Buena suerte ahí fuera. Gracias. Karina asintió en respuesta. Bien, Sin tenía las manos ocupadas con otros trabajos. Por eso ella y los demás tuvieron que trabajar duro en su lugar. Pero aún. Su mirada se posó en el uniforme azul prusiano colocado entre los contenedores. ¿Qué estás haciendo, Lena? Lena ha estado actuando un poco extraño últimamente. Habiendo pasado su infancia en los cuarteles y campos de internamiento del sector 86, donde no había una distinción real entre los sexos, los 86 tenían poca comprensión del razonamiento detrás de por qué a los niños y niñas púberes no se les permitía compartir ciertos espacios. Michie habló sacando los cosméticos que había comprado en la ciudad junto al lago. Siana, que había ido con ella, así como Yuto y Rito, quienes la habían acompañado para llevar sus maletas, asintieron ante su declaración. Michie abrió algunos lápices labiales que compró comparando sus tonos, mientras que Siana no perdió tiempo en abrir una botella de esmalte de uñas y pintarse las uñas. Se acercaba el gran evento y necesitaban practicar. Siana, realmente no necesitas pintar mis uñas también, dijo Rito. Vamos, eres lindo, Rito podría devorarte. Me estás asustando, Siana. Pensé que los pondríamos a los dos para que no pudieran huir a ningún lado, pero eso no funcionará cuando ella esté tan ansiosa. Y parece que Sin decidió esperar su momento por ahora, también. Yuto se detuvo por un momento en contemplación. Creo que es porque Lena es igual que nosotros, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? Michie preguntó. Lena lo perdió todo en la ofensiva a gran escala. Su familia, su casa, todas las personas que conocía en la República excepto a Nete. La República era su tierra natal. Ya no tenía un país al que llamar hogar. Sin familia a la que proteger, sin ningún lugar al que regresar. Nada por lo que vivir, salvo una cosa. Ah, susurró Rito. Ella es como nosotros. Todo lo que tiene es su orgullo, así que sin eso, no sabe qué hacer consigo misma. Pero hay una diferencia. Lena perdió todo recientemente. Sus heridas estaban frescas. Todavía estaban frescos, y el más mínimo toque podría muy bien hacer que Lena se desmoronara. Hey Sin, ¿notaste que Lena ha estado actuando un poco raro últimamente? Sí. Los gemelos eran accesorios que actuaban como cierres para las mangas de las camisas que no tenían botones. Pero no se usaban en los uniformes de todos los días, por no hablar de las chaquetas Panzer que se usan comúnmente como trajes de vuelo. Sin estaba preocupado por su habilidad para sujetarlos, así que intentó practicar hoy. Cuando confirmó que, fiel a sus sospechas, era terrible en eso, Sin asintió con la cabeza ante las preguntas de Theo. Ah, entonces lo hiciste. Ah, mierda.
No puedo quitármelo. Quizás es porque los gemelos de la Federación usan cierres. Sin se preguntó en voz alta. De todos modos ha estado actuando un poco rara incluso antes de eso, pero desde que hicimos que Selene respondiera, me ha estado evitando por completo. Había notado que ella había salido de la sala de interrogatorios e insistió en perseguirla. La encontró parada en el pasillo, pero ella simplemente negó con la cabeza y dijo que no era nada. Así que él simplemente le dijo que siempre estaba listo para escuchar si tenía algo que decir, y luego se fue. Si todavía no estaba lista para hablar, tratar de obligarla a decir lo que tenía en mente no haría ningún bien a ninguno de los dos. Sin sabía esto por experiencia. Hace un mes estaban efectivamente en la misma situación, pero los roles se invirtieron. Le dije que la escucharía cuando estuviera lista para hablar, dijo Sin con esos pensamientos en mente. Theo lo miró atónito. ¿Estás seguro de que eres Sin y no una legión con su piel? ¿Qué demonios significa eso? Bueno, nunca serías tan considerado, respondió Theo, todavía asombrado. Tengo algunas cosas que preguntarte, Theo. Como cuál fue su impresión de él exactamente, pero Sin logró evitar sacar esa pregunta. Después de todo, había estado agonizando y en conflicto tantas veces antes, y cada vez, Theo y los demás siempre lo dejaban en paz. Se había estado aprovechando de esa actitud suya durante tanto tiempo. Pero ahora, él era el que solo podía quedarse al margen, sin saber qué decir. Ahora se dio cuenta de cómo se sentían. Así que no era de los que hablaban. Que me dejaran solo hasta que resolviera las cosas por mi cuenta fue más fácil para mí. Pero eso solo lo hizo más difícil para todos los demás, quienes tuvieron que esperar en silencio hasta que eso sucediera. No es así. Su Majestad. Su Majestad. ¿Qué tal si se pone esto para el gran noche? Sexy, ¿no? A pesar de llamar, Siden abrió la puerta sin permiso e irrumpió en la habitación de Lena. Esparcidos en la cama entre ellos había artículos de lencería que Siden compró en la ciudad junto al lago. Eran, como podría llamarse, bragas de la suerte. Lindos sostenes eróticos, corsés y una camisola y bragas, todos pensados para crear el ambiente. Siden esperaba una variedad de reacciones. Esto es descarado. No puedo usar esto, o tal vez estos son tu talla, o ¿cómo sabes mis medidas? De cualquier manera, pensó que Lena se pondría roja y empezaría a tartamudear. Por cierto, Siden podía estimar los 3 tamaños de Lena con solo mirarla. Pero Lena estaba completamente perdida, sin siquiera echar un vistazo al liguero de cuero negro que sostenía Siden, ni a las cadenas de plata que colgaban de él. Su Majestad. ¿Qué ocurre? Quiero decir. Tu ropa para el último día. Derecha. Vas a tener a Lieleri para escoltarte, ¿verdad? Así que mejor muñeca usted mismo incluso donde el sol no brilla, ¿sabes? Quiero decir. Siden esbozó una sonrisa vulgar. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres una manera de que él los vea, ¿verdad? No te preocupes, me llevaré a Annette a pasar una noche en el bar para que ustedes dos puedan tener la habitación para ustedes. Solo relájate y... Siden esperaba que Lena se sonrojara y la regañara por el chiste subido de tono, pero... No creo que Sin podría elegir a otra persona. Lena bajó la cabeza como una niña ansiosa. Siden no entendió a qué se refería Lena. Sin no me necesita. Después de todo, yo soy... un cerdo blanco. Lena se mordió el labio, no quería decir las palabras. Ella no tenía que ser la persona que estaba al lado de Sin. Al final, ella fue uno de los cerdos blancos que lo lastimaron. Entonces, un día podrían separarse. El lugar al lado de Sin no tenía por qué ser suyo. Al darse cuenta de la implicación, Siden suspiró. Su Majestad. Luego agarró los delgados hombros de Lena y la empujó con fuerza contra la cama. Cuando los muelles de la cama crujieron debajo de ella, Lena dejó escapar un grito que era una mezcla de conmoción y miedo. TP se levantó de un salto sorprendido y siseó amenazadoramente antes de ponerse a cubierto debajo del escritorio. La expresión de Siden era simplemente escalofriante. Siden. Lena preguntó con ansiedad. Córtalo. Siden la miró con ojos fríos y afilados.
Era como si su mirada ardiera con tanta furia que hubiera completado un círculo y se hubiera asentado en temperaturas bajo cero. Tan intensa era su rabia. ¿Cuánto tiempo vas a seguir dibujando líneas y retirando el segundo algo va incluso un poco mal? ¿Y te llamas nuestra reina? A veces debes retirarte. No voy a discutir con eso. Pero ¿sabes qué? Lena era un comandante. A veces tenía que ordenar a sus soldados que murieran. Esa era una línea que a menudo insistía en no cruzar. Una línea que no quería cruzar. Y todavía, la línea que trazaste entre tú y nosotros no tiene por qué existir. Ninguno de nosotros volverá a llamarte cerdo blanco, así que no te llames a ti mismo y te encierres detrás de las paredes de nuevo. ¿Cuánto tiempo planeas vivir en el maldito sector 86? Pero yo soy de la República. El lado que te lastimó. Te lastimé sin querer. Sin siquiera saberlo. Y eso es algo que nunca cambiará, es todo lo que tengo. El grito de Lena resonó en la habitación. Su madre murió asimilada por la Legión durante la ofensiva a gran escala. Su padre murió durante su intento de mostrarle a Lena la cruel realidad del sector 86. Karlstal, la madre de Annette, todos estaban muertos. Ya no tenía una familia que proteger. No hay hogar al que volver. E incluso perdió el orgullo que ganó al luchar junto a Sin. Estaba obsesionada con la idea de que él confiara en ella, y ahora ni siquiera podía interpretar el papel de falsa santa. Entonces, con todo eso desaparecido, no le quedaba nada para construir una identidad, con la excepción de sus raíces como ciudadana de la República. Podría haber odiado esas raíces hasta la médula, pero eran todo lo que tenía. ¿Qué diablos es eso? Siden se burló sin piedad del grito de Lena. ¿Quién diablos te dijo que eso es todo lo que tienes? ¿De verdad crees que puedes perder todo así de fácil? Mírame a los ojos. Siden miró fijamente a Lena, uno de sus ojos del color índigo profundo y el otro tan blanco como la nieve. Ese fue el origen de su nombre personal, Cyclops. Una heterocromía que desde la distancia hacía que pareciera que estaba ciega de un ojo. Los dos ojos de mi papá eran plateados. No es que esté tan apegado a mi sangre alba. La heterocromía la obtuve de mi mamá. Mi hermana pequeña y yo tenemos ambos rasgos. ¿Quieres saber qué pasó? Ojos plateados, los mismos que los de sus opresores. Incluso en tiempos de paz, sus colores desiguales los harían estar al borde de ser expulsados como forasteros que no pertenecían a ninguno de los lados. Y fue enviada al sector 86 con esos ojos, donde todos acumulaban indignación y estrés que siempre estaban al borde de estallar. Los mismos 86 que la República llamaba animales, nosotros monstruos en piel humana. Nos llamaron brujas. Mi hermanano vivió lo suficiente para convertirse en procesador. Si pudiera perder esos recuerdos, créanme, lo haría. Esos recuerdos. Ese mismo pasado. Pero no puedo. Está en el pasado. Todo ello. Todos mis errores, las veces que estuve indefenso, los momentos de los que me arrepiento y las decisiones que tomé. Así que tampoco puedes perder ninguna de esas cosas. No puedes deshacer el hecho de que eres un soldado de la República que luchó con nosotros. No puedes ignorar el hecho de que no eres un cerdo blanco. No puedes negar que eres reina sangrienta, nuestra reina ensangrentada. Incluso si ella fuera a perder fuerzas mañana. Incluso si ella se separara de todos. Las batallas que luchó para llegar a donde estaba hoy pertenecían a un pasado que nunca podría sobreescribir, ni siquiera si quisiera. Escucha, Lena. Puede que seas de la República, pero no eres un cerdo blanco. Eres nuestra reina. Esas palabras hicieron que Lena se sobresaltara. Se sintió como si alguien le hubiera dicho lo mismo antes. Esas palabras sinceras, un poco tristes. Como dirigidas a ella, atormentada y atada por la culpa por no haber intentado nunca cruzar la pared entre ellos. ¿Cuándo había escuchado el sentimiento antes? Por favor, deja de poner esa cara trágica. Quizás al principio, nuestra relación era la de un cerdo blanco y un montón de ganado. Pero ya hemos superado eso y queremos que tú también sigas adelante. Estoy seguro de que Sin siente lo mismo. Así que adelante, entierra esa mentalidad ya.
Selene, te lo pregunto una vez más. ¿Por qué me llamaste? El recurso de investigación se dirigió a cualquier elemento hostil que eliminara la tipo de alta movilidad. El detonante de la activación del protocolo especial de Omega fue la destrucción del tipo de alta movilidad. Como tal, el destinatario del protocolo especial Omega sería inevitablemente quien eliminó el tipo de alta movilidad. Habiendo decidido que no responder después de haber reaccionado una vez no tendría sentido ahora, Selene comenzó a responder constantemente las preguntas de Sin. Pero ella solo respondió a Sin, y muy raramente Vika. Como tal, todavía era difícil discernir cuál era su objetivo y si realmente estaba dispuesta a compartir información con ellos. Lena tampoco estuvo aquí hoy. Su ausencia preocupó a Sin, pero decidió tragarse esa ansiedad. Entonces, ¿por qué llamaste a quien derrotó al Ponix? Porque quien derrotara al tipo de alta movilidad tendría que ser inhumano. Había una pizca de burla en su tono. Como si dijera que Sin no era humano. Porque quien fuera capaz de igualar a la Legión, que eran máquinas hechas para masacrar, no podía ser humano. Y eso es aún más cierto para cualquiera que pueda llevar a la destrucción una unidad mejorada como el tipo de alta movilidad. De ahora en adelante tendrían un gran valor como tema de investigación. Un objetivo para capturar. Tendrían un gran valor para el cumplimiento de las legiones de nuestros objetivos. Y su voz también estaba llena de siniestra codicia y anhelo, los deseos de un monstruo que se había desviado del camino de la humanidad. Una verdadera máquina de matar. Lunático, susurró alguien con una voz llena de desprecio. Al escuchar esa palabra, Sin continuó cuestionándola con calma. ¿A qué final? El sensor óptico de Selene se desvió hacia él. Como atraído por el tono de su voz. ¿Por qué estás tratando de mejorar aún más la Legión? Es para destruir a la humanidad. Si esa es tu razón, ¿por qué no me mataste en ese entonces? ¿Por qué estás hablando conmigo ahora mismo? No había enemistad en su voz. Sin odio. Él simplemente preguntó eso pregunta sin otra emoción detrás de ella. ¿Con qué propósito creaste la Legión? Había una gran contradicción entre las palabras y acciones de Selene, y Sin asumió que era porque estaba tratando de ocultar la verdad. Casi se las habían arreglado para que separara sus labios apretados y hablara, y no podrían volver a hacerlo en el futuro. Incluso si pudieran obligarla repetidamente a hablar, no podrían confiar en ella. Y al ver que ella se negaba a dar una respuesta directa, Sin decidió no darle su completa confianza a su vez. Así que simplemente hizo la pregunta más urgente. El que más quería saber la respuesta. Selene guardó silencio por un momento. Era como si estuviera confundida, pero al mismo tiempo, delataba un matiz de miedo y ansiedad. Tú. Ella era una legión. Y aunque los Ameises se encontraban entre las unidades de la legión más débiles, todavía estaban matando máquinas que podían aplastar sin piedad a una persona bajo su peso. Y aún así, todavía parecía asustada. ¿No me odias, 86? La legión ha masacrado a tus camaradas. Se burló de tus camaradas. Violado a tus camaradas. Asesinó a sus camaradas. ¿No inspira eso odio dentro de ti? Sin se quedó sin habla. Ella estaba hablando de su compañero 86 del sector 86. Sí, para ella probablemente parecían víctimas frágiles. Todos murieron uno tras otro como si fuera su espantoso e ineludible destino. Desechados por su país, abandonados sin el mando ni el apoyo adecuados y obligados a luchar en Feldres defectuoso. Demasiados de ellos, más de los que Sin podía contar. Murieron demasiado rápido, demasiado fácilmente. Y todos y cada uno de ellos era un valioso compañero suyo. Pero... no. Eso no significaba que odiara a Selene, ni a la Legión. No lo hizo. Selene bajó lentamente su sensor óptico parecido a la luna, como si colgara la cabeza. Como para mostrar su rechazo. Su miedo. Su arrepentimiento. Finalizando respuestas. Todas las consultas adicionales serán rechazadas. Y a partir de ese momento, la reina despiadada dejó de responder a las palabras de Sin. Oye, Lena. Sin vendrá hoy. Al escuchar esto, Lena levantó la vista de su papeleo. Era de mañana y ella estaba en la base preparándose para las etapas finales de las pruebas del nuevo equipo.
Karina estaba imponente frente a ella, vistiendo su chaqueta blindada, ambos puños a la altura de su cintura. Aparentemente tuvo algún tipo de discusión con Selene, así que dijo que la dejaría en paz por un tiempo y que vendría a ayudarnos con las pruebas de Furieuse. ¿No quieres verlo? Lena, todo lo que has estado haciendo es esconderte de Sin en el hotel. Lo cual está bien para mí, para ser honesto. Me da más tiempo para pasar con él. Pero Lena la miró a los ojos y Karina respondió con una mirada desafiante. Oye. Concéntrate. Escucha. No me gusta que me lo estés quitando. Karina avanzó hacia ella. Lena era naturalmente la más alta de las dos, y este hecho se veía agravado por sus tacones altos. Pero eso no le importaba un poco a Karina. Dios, esta chica es un trabajo. Ella es increíblemente hermosa y no se siente como si perteneciera al campo de batalla en absoluto. Se forzó a entrar en nuestras vidas y me arrebató a Sin en un abrir y cerrar de ojos. No la soporto. Pero yo odio la idea de que alguien más que tú me lo robe. Si eres tú, Lena, yo puedo aceptarlo. Entonces. Ni una sola vez me miró de la forma en que te mira a ti. Solo me vio como una compañera, como una hermana pequeña. No pude salvarlo, así que tienes que hacer eso en mi lugar. Cálmate ya. Ella siguió huyendo de él por temor a ser rechazada, pero cuando descubrió que estaba cerca, no pudo evitar buscarlo. Quería ir hacia él, aferrarse a él. Al darse cuenta de esto, Lena se mordió los labios sin pintar. Pero yo soy de la República, no tengo derecho a estar a su lado. Al ver el cabello negro y los ojos rojos sangre que nunca confundiría, estuvo a punto de llamar a Sin, pero se detuvo. Afortunadamente había una distancia considerable entre ellos, y Sin no la habría notado a menos que ella le gritara. Pero entonces Lena se quedó inmóvil. De pie frente a la enorme estructura de acero de la Armée Furieuse estaban Sin y un oficial de largo cabello negro, vestido con el uniforme de la Alianza. Los dos estaban charlando y riendo. Estaban tan cerca que casi se tocaban, una distancia que parecía inapropiada para un hombre y una mujer que no eran amantes. El oficial se rió entre dientes, golpeando juguetonamente a Sin en el hombro. Al parecer, uno de ellos había contado un chiste. Sin estaba de espaldas a ella a medio camino, pero Lena aún podía ver que estaba sonriendo. Una sonrisa despreocupada y juvenil. Sin nunca se ha visto tan cómodo conmigo como él con ella. Nunca hemos estado tan juntos. Él nunca me sonrió así. Entonces, ¿por qué sonríe por eso extraño? Yo no me gusta. En algún momento Guren y Touka del equipo de mantenimiento se acercaron a Lena. Al presenciar la misma escena que Lena, Guren habló. Es como si estuviera hablando con Alice otra vez. Ella también era una jet mixta, así que se parecen. Ese era un nombre desconocido. ¿Alicia? Preguntó Lena, parpadeando confundida. Vaya, coronel. Guren dio un paso atrás, aparentemente dándose cuenta de que Lena estaba allí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es Alice? Oh. Un capitán de escuadrón de la base en la que serví, en el sector 86. Bueno, eso fue hace años, cuando el capitán Nouzen era un novato que acababa de ser reclutado. Cuando solo está alrededor de sí alto. Guren levantó una palma horizontalmente hasta su cintura, como para ilustrar su altura. Parecía demasiado corto, incluso teniendo en cuenta la edad de Sin en ese momento. Así que sí, el capitán Iggy se parece al capitán Alice. Puede ser solo porque ambos tienen sangre jet, pero también sentir algo similar y hablar de la misma manera también. Tenía el pelo largo y negro como el capitán Iggy, y era hermosa. Pensando en ello, el capitán Nouzen estaba muy apegado a ella. Así se hace, genio, dijo Touka, clavando su codo en las costillas de Guren. Probablemente había notado que el color desaparecía gradualmente del rostro de Lena con cada palabra que decía. Aparentemente Touka puso mucha fuerza en el jab, porque Guren dejó escapar un pequeño gemido antes de quedarse en silencio. Pero para Lena, Guren y Touka ya ni siquiera estaban allí. No. Una emoción negra se arremolinaba en el estómago de Lena, pero su mente, en contraste, estaba blanqueada. El capitán de Sinde cuando fue reclutado por primera vez probablemente se mostró como una persona muy confiable.
Él estaba apegado a ella, por lo que debe haber sido una persona muy amable y dulce. Y esta dama era similar a ella, así que quizás vio algo de su antiguo capitán en ella. Estaban lo suficientemente cerca para charlar, bromear, ser casuales y relajados el uno con el otro. Pero aún así, Lena no quería esto. No esto. Incluso si era el capitán en quien confiaba, o alguien que se parecía a ese capitán, ella no quería ver a Sin mirar a otra mujer con una expresión que él le ocultaba. Ella no quería que alguien más se lo arrebatara. Y en el momento en que se dio cuenta de esto, jadeó. No quiero que alguien se lo lleve. Se había convencido a sí misma de que no necesitaba ser ella la que estuviera a su lado. Que algún día perdería su puesto. Y sentía que no tenía derecho a aferrarse a él y rogarle que no la dejara atrás. Así que sí, el momento que temía finalmente estaba sobre ella. Había llegado el momento de que ella aceptara la realidad con dignidad y gracia. ¿Por qué entonces? ¿Por qué esta emoción egoísta, este deseo de no dejarlo escapar entre sus dedos, echó raíces, ahora? Al ver a Lena alejarse con el paso de un cervatillo recién nacido, Touka miró a Guren, que era una cabeza más alta que ella. Debo decir que estoy impresionado, Guren. No creo que una sola palabra que le dijiste fuera algo que ella necesitara escuchar. Bueno, lo siento. El coronel no es estúpido, pero incluso la persona más inteligente puede perder el rumbo cuando se trata de asuntos del corazón. Así que deja de lado las bromas maliciosas. Dije que lo siento, no estaba tratando de hacer una broma, ya sabes. Guren estaba evitando el contacto visual con Touka. Era claramente consciente de que se había equivocado. Los dos siguieron mirando a Sin y al capitán de la Alianza mientras hablaban frente al Armée Furieuse. En poco tiempo Theo y Reidin se unieron, y Sin continuó riendo como lo hizo en ese entonces. Su expresión cuando estaba hablando con el capitán Aegis y Reidin contrastaba enormemente con la que llevaba Lena mientras se alejaba. Ese pequeño chorrito ya es lo suficientemente mayor para esto, ¿eh? Guren pronunció. No me hubiera imaginado que ese chico incómodo de hace 7 años resultara así, estuvo de acuerdo Touka. Era tan dulce e inocente en ese momento que solo mirarlo podía provocar caries. Ojalá Alice hubiera estado aquí para ver esto, murmuró Guren. Bueno, acabas de decirle al coronel Milice que la capitana Aegis parece una dama a la que Sin solía estar cerca. Puedo ver por qué se sentiría presionada. Bueno, sí, Nouzen estaba apegado a Alice como si fuera su hermana mayor o algo así. Pero solo porque se parecen. Sí. Lena ya se había ido, y los dos miraron en la dirección en la que ella se tambaleó. Honestamente, esto no era algo por lo que Lena debería haberse sentido intimidada ni remotamente. Pero bueno. El amor tiene una forma de robarle a la gente el buen juicio. Lena insistió en salir a comprobar el nuevo armamento a pesar de no tener obligaciones laborales ese día, así que cuando Annette la vio entrar al salón del hotel con pasos inestables, se sorprendió y dejó la antología de poesía que había estado leyendo. Lena, ¿qué pasa? Estás tan pálido como una sábana. Annette, dijo Lena, acercándose como un espectro. Un asistente cercano acercó una silla y Lena se dejó caer en ella. Sin estaba hablando con alguien de la Alianza. Una persona llamada Olivia. Parecía que estaba divirtiéndose. Oh. ¿Te refieres al capitán Aegis, el instructor de Armée Furieuse del paquete de ataque, sin mencionar unas de la Alianza, un especialista en combate cuerpo a cuerpo y un expert que puede ver el futuro? Lo he oído todo. El capitán Aegis estaba programado para ser asignado a la división blindada, pero ser instructor del nuevo armamento significaba una estrecha participación con los equipos de investigación y, en consecuencia, con Annette. El capitán también visitaba el hotel de vez en cuando con paquetes de caramelos para repartir. Me imagino que tendrían mucho de qué hablar. Sin es un maestro táctico y un especialista en combate cuerpo a cuerpo, después de todo. Y tal vez no lo hayas notado, pero Sin no es la única persona con la que el capitán Aegis ha estado hablando. Reidin, Theo e incluso el príncipe también están en esa lista, y todos parecen llevarse muy bien. Aparentemente Olivia se parece mucho al capitán de Sin de la primera unidad a la que fue asignado en el sector 86. Sin mujer capitán. Uja. Eso era nuevo para Annette, pero sentía que mencionar el sexo del antiguo capitán de Sin era un poco extraño. Y
Preguntó Annette, insegura de a qué se refería Lena. ¿Qué voy a hacer? ¿Acerca de? Sin está hablando con ese capitán. Se está divirtiendo. Sí, ya dijiste eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Acerca de qué? Lena se marchitó y parecía que el mundo estaba a punto de acabarse. Olivia me lo va a arrebatar. Oh. Annette de alguna manera pudo contener el suspiro. No estaba segura de lo que diría Lena, pero no creía que fuera a ser que, de todas las cosas. Oh, Lena. Ni siquiera te das cuenta de lo grande que es este malentendido. Pero lo que dijo Lena a continuación hizo que Annette arqueara las cejas con aprensión. Annette, ¿qué hago? No quiero que se lo lleve. No soporto verlos juntos. Pero no debería sentirme así. Pero no quiero que ella lo robe. ¿A qué te refieres con no debería sentir de esta manera? Soy la razón por la que la República todavía no reconoce la humanidad de los 86, soy la razón por la que todavía creen que los 86 pertenecen a la República, que yo esté en el paquete de ataque solo va a carga así que no tengo ningún derecho a sentirme así. Esos fanáticos pueden hablar todo lo que quieran. Incluso sin ti cerca, se les ocurriría alguna otra estúpida razón. A los 86 no les importa eso en absoluto. De todos modos, estás pensando demasiado en esto. ¿Cargas? ¿Derechos? ¿Qué diablos, Lena? Sin estaría bien incluso sin mí. Pero él estaría aún mejor con usted. Además, ¿recuerdas lo que Sin te dijo en el Reino Unido? Annette lo sabía desde que la grabadora de la misión conservaba el audio. Lena finalmente estaba al borde de las lágrimas. Pero yo soy de la República. Alguien ya la había regañado por decir esto antes, y eso solo hizo que Lena se sintiera peor. Annette sabía muy bien la culpa que sentía Lena, pero se encogió de hombros. Así es. Eres de la República. ¿Y? ¿Qué importa eso? Sin dijo que te odiaba por eso. Soy su oficial superior. ¿Y qué? Si su unidad se parecía remotamente a una unidad militar normal, una relación romántica entre un oficial y su subordinado podría haber sido una situación difícil. Pero eran un escuadrón armado de niños soldados que ni siquiera recibieron entrenamiento oficial, y su oficial al mando era una adolescente. El paquete 86º Strike fue todo menos normal. Los 86 nunca tuvieron ningún sentido de una cadena de mando que distinguiera entre capitanes, vicecapitanes y miembros ordinarios para empezar. Tenían relaciones románticas sin tener en cuenta nada de eso, y a nadie parecía importarle. Entonces, Lena dudó en terminar esa oración, sus dos manos descansando en su regazo. Apretando los puños. Al sentir el siguiente sentimiento, Annette finalmente perdió los estribos y se puso de pie. ¿Y qué? ¿Vas a empezar a buscar excusas para abandonarlo ahora? Te dijo que no lo dejaras atrás y tú dijiste que no lo harías. Y ahora decides rendirte de todas formas. Lena se sorprendió. Estaba claro por su pálida expresión que su corazón nunca se había rendido. Eso no es lo que quise decir. Tal vez no lo hiciste, pero es lo mismo. Deja de correr y buscar excusas. Si realmente te rindes con él por esto, entonces realmente lo habrás dejado atrás. Él te eligió, así que deja de ser tan patético. Ese pensamiento ardió en la mente de Annette, pero se mordió la lengua. Decirlo en voz alta habría sido patético por derecho propio. Aún así, ver a Lena llevarse a Sin la hizo sentir como si ella fuera la abandonada. Sus propios pasos en falso habían roto su vínculo con Sin una vez antes, y la guerra solo los separó aún más. Pero el Sin con el que creció y el Sin que conocía ahora eran dos personas diferentes. Podrían haber sido la misma persona en cuerpo y mente, pero él había cambiado demasiado. En ese entonces, Annette sintió algo parecido a un primer amor hacia su amiga de la infancia, pero no sintió la misma emoción hacia el Sin de hoy. Aún así, no podía ignorar por completo el hecho de que alguien nuevo ocupaba el espacio que solía ser solo suyo. Las brasas del rastro parpadearon en lo más recóndito de su corazón. Miró la espalda de Lena, su largo cabello plateado, y no pudo evitar sentir eso. Ella era el indicado que pertenecía a su lado. Escuchar. Si no quieres que alguien más se lo lleve.
Si todavía te sientes así, a pesar de pensar que no mereces estar con él, tengo que trabajar a través de sus sentimientos. Yo. Lena abrió los labios para hablar, luego los volvió a cerrar con fuerza. Una parte de ella sintió que tenía prohibido decir las palabras, pero Annette lo sabía. La verdad de Lena estaba escrita en todo su rostro. Pero ponerlo en palabras significaría admitirlo, así que Lena no se atrevió a decirlo. Aún no. Annette podía simpatizar. Tomar posesión de esos sentimientos fue aterrador. La perspectiva del rechazo era intimidante. Para desnudar tu alma, solo ser rechazada. Lena tenía todo el derecho a tener miedo. Lo había perseguido durante tanto tiempo, finalmente se había acercado a él. Un rechazo en este punto sería devastador. La mera posibilidad fue suficiente para paralizarla. Pero... permíteme recordarte algo que una vez me dijiste. Si se toma su tiempo, los gallos empezarán a cantar. Y una vez que lo hagan, las lágrimas que derrames llegarán demasiado tarde. Ella estaba decepcionada con mi respuesta y me interrumpió. Esa es la impresión que tengo. Estoy de acuerdo con esa evaluación. Ciertamente fue diferente a sus provocaciones anteriores. Solo puedo asumir que esos eran sus verdaderos sentimientos. Maricón. Maricón. Los sonidos de algo zumbando en el aire y luego impactando la pared llenaron la habitación, pero era demasiado suave y sin sentido para parecer un disparo. Sin y Vika, sin embargo, ignoraron los objetos que volaban por la habitación y continuaron su conversación. El patio frente a la casa de baños tenía todos sus sofás movidos contra la pared por los empleados con anticipación, dejando un área abierta espaciosa en el medio del pasillo, que ahora estaba llena de gritos agresivos y emocionados de «Ve y te atraparé». Entre su mensaje y su actitud, se siente como si nos estuviera poniendo a prueba. Sus condiciones están destruyendo el Ponix y odiando a la Legión, supongo. No entiendo lo que quiere. En mi opinión, no odiar a la Legión no era el problema. Oh. Un par de almohadas volando por el aire borraron el mal humor de su conversación. Si los dos no se hubieran apartado del camino, las almohadas los habrían golpeado de lleno en la cara. TCH, una señorita. Nuestro ataque sorpresa fue un fracaso, Pensé que el comandante de operaciones y el príncipe estaban abiertos de par en par. Dos miembros relativamente jóvenes del Strike Package todavía estaban en posición de lanzar mientras abucheaban decepcionados. Luego miraron a su comandante de operaciones silenciosas y al príncipe del Reino Unido antes de sonriéndoles. Vamos, ustedes dos, sigan el juego. A menos que seas gallina. ¿Pollos? Sin y Vika volvieron a mirar a esos chicos inocentes e imprudentes. Sin era conocida como la parca sin cabeza del Frente Oriental, mientras que Vika era la infame serpiente de los grilletes y la descomposición. Ambos eran procesadores experimentados. Excusar este tipo de burla con silencio estaba debajo de ellos. Está bien, lo pediste. Denme lo mejor que puedan, campesinos. Y así se desató el infierno. ¿Qué sentía Lena por Sin? La pregunta de Annette era una en la que Lena no quería pensar, pero se torturó de todos modos. Tenía que pensar en ello para que no se le escapara entre los dedos. Ella le prometió que no lo dejaría atrás. Esa era una promesa de la que nunca podría huir. Sin silenció sus dudas y dependió de ella, y ella no podía traicionar eso. Ella había asumido que nadie estaría en la casa de baños a esa hora del día, lo que significaba que habría una buena oportunidad para una autorreflexión. Se dirigió al baño, endureciendo sus nervios. Solo para encontrarse de pie inmóvil en la entrada del patio. ¿La razón? Encontró a Sin, Reidin, Theo y los otros 86 muchachos colapsados en el piso de mármol, hundidos entre pequeñas montañas de almohadas. Eso tampoco era una exageración. Había una gran cantidad de almohadas apiladas unas sobre otras y esparcidas por el suelo. Además de los 86, Vika, Dustin y Marcel también yacían inmóviles en el suelo. Aparentemente todos estaban recién salidos del baño, ya que estaban vestidos con ropa ligera y tenían toallas con ellos. Sus ojos viajaron a través de los chicos que yacían en charcos de sangre blanca. No, las almohadas no se parecían ni remotamente a sangre. Viniendo de una casa de nobles estrictos, el tiempo de juego era un bien escaso para la joven Lena,
y nunca antes había visto algo así. Sin embargo, se registró como la secuela de un fenómeno del lejano oriente del que había oído hablar. Una vez antes, la tradicional tradición de las peleas de almohadas. Lerk, que estaba tratando de despertar a los chicos desde la esquina de la habitación, notó a Lena y se levantó para recibirla. Junto a ella había alguien más, que miró a Lena con ojos azul zafiro. Vaya, si no es Lady Reina Sangrienta. Sir Ripar ciertamente ha sido atrapado en un estado muy vulnerable. Maldita reina. Oh, entonces eres el comandante del famoso paquete de ataque. Mis disculpas. Yo soy. La otra persona intentó presentarse a sí misma. Capitán Olivia. Frente a la única persona a la que menos quería ver, Lena apenas pudo resistir el impulso de dar un paso atrás. Sería terriblemente grosero pero también bastante patético. El capitán Aegis parpadeó una vez, desconcertado, pero pronto recuperó la sonrisa serena de un adulto maduro y continuó hablando. Sí, capitana Olivia Aegis de la Alianza Militar. Es un placer conocerlo, coronel. Coronel Vladilena Milice, comandante táctica del paquete de ataque. No hay necesidad de celebrar ninguna ceremonia, capitán. Aún no estás asignado a nuestra unidad y eres mayor que yo. Además, todavía estamos en medio de nuestra licencia programada, así que... De los 86, solo Sin parecía insistir en hablar con Lena formalmente, lo que hizo que le disgustara aún más. Sin embargo, aunque Lena era casi 10 años más joven que el capitán Aegis, seguía siendo coronel. El capitán parpadeó, desconcertado, y luego asintió con franqueza. Muy bien. Entonces podemos prescindir de las formalidades. No es necesario que me llames capitán. Sí. Bueno, ¿Qué pasó aquí exactamente? El capitán Aegis también parecía recién salido del baño, con hermosos mechones negros atados en la espalda. Verlo rozando el cuello tonificado de un operador Feldress le pareció vívidamente atractivo incluso a Lena. En ese momento un pensamiento sorprendente cruzó por la mente de Lena. Olivia no se bañó con los chicos, ¿verdad? Lena no se atrevió a expresar la pregunta. Bueno. Verás, hoy es el día de la lavandería. ¿Qué? Todo comenzó cuando las almohadas de las habitaciones de huéspedes se reunieron para lavarlas. Después de haber pasado mucho tiempo en este lujoso hotel junto al lago y sus baños calientes, los chicos estaban relajados pero también comenzaban a mostrar signos de aburrimiento. Los empleados del hotel lo notaron, por supuesto. Así que permitieron que los chicos hicieran algo que normalmente no hubieran dejado que nadie hiciera con la ropa. Los encargados del hotel dieron su aprobación y dejaron que los chicos usaran el patio frente a la casa de baños, que tenía un techo alto y no tenía ventanas, como escenario para este enfrentamiento amistoso. Y así comenzó la gran pelea de almohadas de los chicos, demasiado de repente. Y eso es lo más largo y corto. El personal del hotel aprobó, y los chicos sabían que no debían ir más allá de tirar las almohadas. Espero que no sea demasiado duro con ellos, coronel. Las almohadas eran livianas y tenían una alta resistencia al aire, por lo que si simplemente se tiraban en lugar de agarrarlas y agitarlas, había pocas posibilidades de que la tela se rasgara o el contenido de las almohadas se derramara. Y por supuesto, incluso un golpe directo en la cara no dejaría inconsciente a nadie. Los chicos estaban acostados así simplemente porque se habían quedado dormidos. La fatiga de la pelea de almohadas se agravó con el aturdimiento que los siguió fuera del baño, y estaban en el punto donde el calor de su cuerpo se estaba asentando por el vapor. Aquellos que tenían sueño abandonaron la refriega y, en poco tiempo, todos los participantes en la pelea de almohadas quedaron derrotados. Aparentemente, efectivamente hubo 2 campamentos peleando en este concurso. Habiendo servido como comandante durante 2 años, Lena podía decirlo de un vistazo. Por supuesto, la distinción no aclaraba la situación. Al darse cuenta de que los niños caídos se interponían en el camino de Lena, el capitán Aegis volvió a despertarlos. Cada niño fue agarrado por el hombro o por el brazo y sacudido con un gesto casual que Lena nunca podría imitar. En el momento en que su mano se extendió hacia Sin, quien estaba acostado en el centro del pasillo, Lena levantó la voz de una manera inusual. Yo me encargaré del resto. Fue lo suficientemente fuerte como para despertar a algunos de los chicos que dormían a su lado. La capitana Aegis hizo una pausa, visiblemente sorprendida, y luego sonrió relajada.
Los otros chicos eran una cosa, pero Lena no podía permitir que el capitán Igis actuara de manera tan amigable y sin reservas con Sin. Quita tus manos de él. Despertaré a los demás para que pueda salir si quiere, capitán. Gracias. Lena hizo un gesto de espanto y afortunadamente el capitán hizo lo sugerido. Lena luego miró por encima del caos del patio. Caminando con cautela entre los cadáveres, se acercó con cuidado al Sin dormido. Lo que contaba como sueño para Sin estaba más cerca de la siesta de una persona típica, lo que significaba que normalmente se despertaba con solo tener a alguien caminando cerca de él. Cuando los chicos volvieron en sí, los que dormían junto a ellos también se movieron, creando una especie de reacción en cadena. Sin embargo, estaba en un sueño inusualmente profundo y no estaba abriendo los ojos. Lena se sentó a su lado y lo sacudió emocionada. Sin. Despierta. Cogerás un resfriado si duermes aquí. Sin embargo, una parte de ella esperaba secretamente que él se quedara dormido. De esa forma, seguiría siendo suyo. No iría a ninguna parte. Se quedaría con ella. No despiertes. De esa forma podemos permanecer juntos. Lena frunció los labios. Finalmente lo había admitido a sí misma. Ella quería estar con él. Para siempre, si es posible. Pero ahora Sin estaba dando pasos hacia el futuro y Lena temía que pudiera dejarla atrás. Muchas otras personas lo amaban y algún día, tal vez ya no la necesitara. La vergüenza de lo que hizo la República la pesaba y no podía negar la ansiedad que sentía. ¿Y si hoy fuera el día? El miedo al rechazo la perseguía y estaba a punto de renunciar a su confesión. Si Sin la rechazaba, perdería la voluntad de luchar. Su propia identidad se desharía. Pero aún así, no quería darse por vencida. No quería fingir que no sabía lo que significaban sus sentimientos, solo que alguien más se llevara a Sin mientras ella permanecía complaciente. Se dio cuenta de que era lo que menos deseaba. Y una vez que lo hizo, ya no pudo mentirse a sí misma. No quiero que nadie me lo quite. Quiero que sea mío. Entonces. Lena frunció los labios con fuerza. Sin poder dormir bien esa noche, Lena se despertó temprano. Se abstuvo de despertar a Annette y se escabulló silenciosamente de su habitación antes del amanecer. Incluso de madrugada, había alguien en la recepción del hotel, y Lena salió del vestíbulo y entró en el jardín de rosas, donde una alfombra de flores aterciopeladas la recibió. Desde allí fue al patio, luego bajó una escalera con una barandilla de color bronce. Al pie de las escaleras había un vasto lago de nieve derretida. Hacía frío incluso durante el verano, y cuando no había viento, reflejaba brillantemente la luz de la luna. El ferry que funcionaba en lugar de un tranvía no funcionaba tan temprano. Un suave silencio como si todo se hubiera extinguido, flotaba entre la superficie del agua y el cielo estrellado que reflejaba. Mientras Lena estaba a la orilla del agua, imaginó que el mar podría verse así. Pero no había olas porque el viento no soplaba. Todo lo que se movía era la luz de las estrellas, un mar primordial de cuerpos celestes o quizás el mar al final de todas las cosas. Pero justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, alguien se paró al borde de su campo de visión. ¿Lena? Esta voz. Lena se dio la vuelta, sorprendida. Espinilla. ¿Qué estás haciendo aquí en un momento como este? Ayer me quedé dormido en un momento extraño, así que me acabo de despertar. Lena se sentó junto a Sin en un banco de troncos y luego conscientemente se acercó a él. De alguna manera había reprimido su tímido impulso de mantener las distancias. Buscó a tientas algo que decir y finalmente hizo una pregunta que le vino a la mente. Ella asumió que esto no parecería incómodo. ¿Algún desarrollo en la situación de Selene? Ella no ha dicho nada sustancial todavía. Honestamente es algo así como un punto muerto. Ella se niega a responder a más preguntas. Sin luego hizo una pausa, como si se le hubiera ocurrido algo. En realidad, la pelea de almohadas de ayer podría haberme dado una idea de cómo seguir adelante con eso. Eso es definitivamente una mentira, le dijo Lena, riendo. Por primera vez en mucho tiempo podía hablar con él de forma natural. Sin probablemente contó esta broma inusual para romper el hielo entre ellos. Lena decidió contar un chiste propio.
¿Por qué no llevar a Fido a sus reuniones con ella? Tal vez podría comunicarse mejor con ella de alguna manera. Como con gestos. Tal vez, pero primero tendría que aprender a dejar de ser tan necesitado, dijo Sin con aire de agotamiento. Fido lanzó lo que Lena supuso que era, una rabieta cuando Sin también se negó a llevarla en este viaje. Sin luego miró hacia las crestas, donde la luz del sol temprana comenzaba a asomarse más allá de la tenue niebla. Sobre el Fido que mi padre estaba investigando. La IA prototipo 008. Una inteligencia mecánica que no era ni Legión ni Sirin. Tal vez sea porque tienen el mismo nombre, pero la idea de que Fido sea el mismo que esa IA me hizo pensar. Tal vez la razón por la que me ha estado siguiendo y obedeciendo durante estos últimos 7 años fue porque que Fido todo el tiempo. Según Vika y Annette, Sin fue quien le dio al prototipo 008 el nombre de Fido. Si ese fuera el caso, que compartieran el mismo nombre no era una coincidencia en absoluto. Pero el tono de Sin no era el de alguien que dice una teoría, sino más bien el de un niño que describe lo que serían cuando fueran mayores. Un deseo insustancial expresado en palabras a pesar de la improbabilidad. A pesar de todas las fallas de la República, la planta de producción de los carroñeros seguía siendo una instalación militar. No había forma de que una IA experimental hubiera llegado hasta allí. Entonces Sin solo pudo aferrarse a ese deseo, describiéndolo como si fuera una especie de broma. Si examinamos el núcleo de Fido, es posible que encontremos a ese pequeño, dijo sonriendo levemente. ¿Quién sabe? Tal vez me reconozca y hablemos de cómo no nos hemos visto en tanto tiempo. ¿Y si eso sucede? Sin se calló como si dudara en terminar esa oración. La sonrisa abandonó sus labios y sus contemplativos ojos carmesí se entrecerraron momentáneamente. ¿Qué es? Preguntó Lena. Nada. Solo pensé que si eso sucediera, sería bastante triste. Lena parpadeó dubitativa. Parecía que la dirección de lo que estaba tratando de decir había cambiado por completo. Si todavía sentía algún tipo de apego a esa IA, a pesar de no recordar mucho al respecto, entonces la idea de que el Fido que conocía podría haber sido en realidad un viejo amigo de su infancia debería haber sido buena. Si Fido todavía está allí, lo completarán y lo enviarán a luchar en lugar de los humanos. Y eso no me sienta bien. Incluso si el Fido que tenemos ahora pudiera mejorarse y adaptarse para el combate, no quisiera obligarlo a hacer eso. Si algo no se hizo con el propósito expreso de combate, no quiero convertirlo en un instrumento de guerra. Quizás no estaba vivo. Quizás no era humano. Pero eso no significaba que quisiera enviarlo a la batalla en su lugar. A los ojos de Lena, Fido era la clave potencial para un verdadero campo de batalla sin bajas. Pero para Sin, sería enviar a otro camarada, y posiblemente a un amigo de la infancia, a su muerte en el campo de batalla. ¿Recuerdas cómo dejamos los restos de Fido en el monumento del centograma Juggernaut? Fue porque al final de la misión de reconocimiento especial, fue destruido mientras intentaba protegerme en la batalla. No quiero que eso vuelva a suceder. No quiero verlo morir de nuevo. Incluso si era un zángano torpe sin una pizca de vida humana. Pero fue entonces cuando la ansiedad volvió a brotar en el corazón de Lena, asomando su fea cabeza. ¿Eso también se aplica a mí? ¿Tienes miedo de verme morir? O quizás no morir, sino desaparecer. Todavía se siente de esa manera. Eso se aplica no solo a Fido. Y no solo a los 86. Sus ojos carmesí encontraron los de Lena. ¿Es eso lo que te ha estado molestando?, preguntó. Lena se puso rígida de repente. Ella se congeló en su lugar, mirándolo con miedo en sus ojos. Los labios de Sin se curvaron en una sonrisa clara y sardónica. Ya te dije. Si quieres hablar, siempre estaré ahí para escucharte. Y todos se dan cuenta, honestamente. Nuestra única reina está deprimida. Cuando Lena levantó la cabeza sorprendida, los primeros rayos de sol se abrieron paso. La luz del amanecer esparció la oscuridad de la noche y las estrellas parpadearon en el cielo azul del amanecer. Y con ese cielo como telón de fondo. En cuanto a tu pregunta, no quiero que ninguno de mis aliados muera. Nada estaría bien si incluso uno desapareciera. Por eso los llevo conmigo. Siempre. Y si es posible, quiero que todos estén conmigo hasta el final.
Así que si no estuvieras cerca, yo... No me gustaría. Esas palabras se filtraron en el corazón de Lena como una suave lluvia cayendo sobre un árido páramo. Sí, Sin lo había dicho desde el principio. Lena era de la República, pero también era la reina de los 86. Ella pertenecía a ellos. Quizás no era un lugar que estaba reservado para ella, pero aún era un lugar al que podía regresar. Dijo que se le permitió estar allí. Con esa misma voz tranquila y reconfortante que la había salvado una y otra vez. Ah. Lo sabía. Realmente lo hago. Sin, por otro lado, sintió que una pizca de tristeza se apoderaba de él mientras miraba el horizonte. Ahora era, sin duda, el momento de decirlo. Pero todavía vaciló, se sintió abrumado por la vergüenza y solo logró soltar algunas palabras vagas. La idea de que Reid y Noteo se enteraran de esto y lo molestaran era un poco irritante. ¿Y la parte de que él no quería que nadie muriera? Tendría que llevárselo a la tumba. Había tropezado con sus propias palabras. Le había dicho que no quería que nadie muriera. Entonces ella... Cuando Annette se despertó, vio que Lena no estaba en su habitación. Sin embargo, estaba exasperada al ver a Lena unirse a su mesa durante el desayuno. Es decir, ella no eligió la mesa de Sin. Ella todavía estaba indecisa. O eso pensaba Annette hasta que Lena habló. Annette, creo que finalmente lo he decidido. Al ver la nueva expresión inquisitiva de Annette, Lena se movió un poco y luego continuó en un susurro manso. Voy a decirle a Sin que me gusta. Los ojos de Annette se agrandaron. Luego se puso de pie y puso sus manos sobre los hombros de su amiga. Genial. Finalmente reuniste el coraje. Bien por usted. Lena entró en pánico ante el fuerte aliento de Annette, pero Sin hacía mucho que había terminado su desayuno y se había ido a alguna parte, mientras que todos los demás ya supo. Pero a pesar de que Lena tomó una decisión, la capitana Igis visitó el hotel una vez más. Ahora bien, niños, todavía están aburridos después de ayer. Como siempre, la voz del capitán era clara como una campana, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, capaz de encantar a la gente. Ojalá no hubiera venido, Lena pensó, sin atreverse a decir eso en voz alta. Si es así, ¿qué tal una pequeña exploración subterránea? Nuestro lugar sagrado, Mount Wyrmnest. Y la fortaleza natural del Reino Unido, la montaña Dragonfang. Ambos nombres en realidad provienen de la misma fuente. Comentó el capitán Igis mientras caminaban por el túnel, el sonido de sus botas militares resonando contra la lustrosa superficie de las paredes de la cueva. Era claramente diferente de una cueva natural, pero tampoco se excavó con maquinaria. Era como caminar dentro de las entrañas de una criatura enorme. A mitad de camino del monte Wyrmnest estaba la entrada a este túnel de roca. Como eran un grupo de adolescentes con más energía de sobra que lugares para gastarla, su columna pronto se dividió en grupos. Afortunadamente, la cueva era lo suficientemente amplia como para albergarla. Atendiendo que el príncipe probablemente sabía de esto, el capitán Igis continuó con la explicación en forma de canción. Se dijo que el último de los gigantes escapó a lo que se convertiría en la cordillera del cadáver del dragón, donde la casa real de los unicornios los persiguió. Por eso el lugar recibió el nombre de los restos de un dragón. Lo mismo ocurre con Mount Wyrmnest. Se dijo que los últimos WYRMS hicieron su hogar en esta montaña, de ahí, Wyrmnest. El nido del WYRM. Las leyendas dicen que los WYRMS restantes todavía anidan en algún lugar de estas profundidades. El capitán Iggy se dio la vuelta, taconeando, y miró hacia una alta cúpula de roca y un vasto espacio que era demasiado grande para acomodar a una persona. La Alliance llamó a esta cámara el salón. Nadie vivo sabía con qué propósito se excavó este lugar. Quizás esos WYRMS dejaron atrás este vasto laberinto subterráneo. Siéntete libre de explorar, niños. ¿Quién sabe? Puede que descubras algo nuevo. No quiero ser un fanático, pero no hay forma de que encontremos nada nuevo aquí. Esa historia tiene miles de años. Bueno, es para crear el ambiente para la exploración. Creo que es divertido a su manera. Dicho esto, Anju jaló con entusiasmo a Dustin del brazo mientras ella seguía adelante.
Dustin estaba un poco nervioso por esto, ya que era la primera vez que la había visto actuar de manera tan asertiva. Desde que regresaron del Reino Unido a la Federación, la había llevado a recorrer las ciudades de la Federación. Anju no estaba tan familiarizado con las calles y la había escoltado como miembro de la misma unidad. Bueno, no fue una cita. Y tuvo la impresión de que aunque Anju no lo odiaba, tampoco le agradaba. Así que la razón por la que lo apartó de la columna de niños y niñas, tirando de él como para apartarlo del grupo, no pudo haber sido porque quería estar a solas con él. Se dio la vuelta y observó cómo la fila se desmoronaba gradualmente. Las parejas se alejaron, susurrando sobre el motivo de sus acciones. Reidin, que acompañaba a Frederica, le disparó a Anju una especie de señal visual casual. Fue entonces cuando Dustin finalmente se dio cuenta. Reidin, Theo, Siden, Anju y los demás decidieron hacer esto con anticipación, todo por consideración a su lento Ripari Queen. Decidiendo seguir el juego, Dustin miró a su alrededor y dijo casualmente: Yuto, si vas por ese camino, hay una cascada. Lo comprobaré. Vamos, Michii. Está bien. Cuando Dustin y Anju estaban a punto de tomar un ramal de la carretera, Michii levantó el pulgar y Yuto asintió mientras se alejaban. Anju se dio la vuelta y apretó el puño victoriosamente, lo que lo hizo suspirar de alivio. Yo fui bien. Los dos se separaron de la fila y bajaron por una rama del túnel y finalmente ambos se detuvieron en su lugar. Esa fue una buena excusa, Dustin. Me alegro de escucharlo. Pero ya sabes, esos dos se sentían bastante incómodos el uno con el otro hasta hace poco. ¿Crees que estarán bien? Bueno, esta vez, Lena era la que estaba actuando un poco rara. Pero creo que preocuparse por cada pequeña cosa que hacen solo va a parecer una falta de tacto. Dustin pensó que también podía sentir un poco de amargura en su voz. Como si dijera: tampoco somos tan agradables. Quiero decir, Sin no le echaría un vistazo a la pobre Karina incluso después de todo este tiempo, así que siento que necesita ganarse esto. Pero en momentos como este puede ser demasiado cauteloso. O bueno, demasiado tímido. Y luego tienes a Lena enfriándose. Anju frunció el ceño como si estuviera ansioso o frustrado. Realmente los amas, ¿no? Tu parca y tu reina. Hacemos. Especialmente Sin. Somos un poco sobreprotectores con él siempre que es posible, creo. Aunque la cueva era una atracción turística y la seguridad de los visitantes estaba garantizada, todavía estaba a la altura de su nombre como laberinto. No había nada para iluminar el lugar, lo que lo hacía bastante oscuro, y el camino era sinuoso y lleno de ramas. La superficie de la roca extrañamente lisa tenía calcedonia mezclada, lo que le daba una extraña cualidad translúcida. A pesar de que Lena revisó el mapa que les dieron a cada paso, pronto tuvo la sensación de que se estaba perdiendo gradualmente. A medida que avanzaban hacia los túneles, los 86 que los rodeaban estaban desapareciendo. A veces era uno de ellos, en otra ocasión, eran un par. Y antes de que se diera cuenta, eran solo ella y Sin. ¿A dónde se fueron todos? Lena ladeó la cabeza con curiosidad. Siguieron separándose, diciendo que vieron algo interesante o que correrían para ver quién salía primero. Sin negó con la cabeza, como para llamar a esto intrascendente. Se siente bastante forzado, para ser honesto. Aparentemente la sala del trono y la cúpula están más adelante. Puedes ver el fósil del esqueleto del gigante allí. Podemos dar marcha atrás una vez que lleguemos tan lejos. Bien. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Parece que no podremos encontrar la salida una vez que oscurezca. No había luces y el túnel se sentía extrañamente claustrofóbico y aterrador con sus paredes de roca expuestas. Al darse cuenta de que Lena estaba tratando de ocultar su ansiedad, Sin le echó un vistazo y le ofreció la mano. Está oscuro, así que cuida tus pasos. Ah, gracias. Al darse cuenta de que Sin había visto a través de sus miedos, Lena aceptó agradecida su mano. Caminó adelante y ella lo siguió medio paso detrás de él. Esto la hizo darse cuenta de que ambos olían al mismo jabón. Era el jabón original del hotel, elaborado con aceite de producción exclusiva y se colocaba en el baño para que lo usaran todos los huéspedes. El aroma del jabón que usaban al bañarse o al lavarse en las mañanas eran extrañamente frescas, y ese día no se puso su habitual perfume con aroma a violeta.
Así que ambos olían igual. Llevaban el olor persistente del otro. Y el hilo del pensamiento seguía saltando de una asociación a otra. Un olor persistente significaba la mañana siguiente. Lena sintió que se le encendía la cara. Era un término del que solo había oído hablar, pero la mera imagen mental de él era demasiado provocativa para ella. Sin, por otro lado, no pareció darse cuenta del hecho de que compartían el mismo aroma, o tal vez simplemente no pensó que fuera tan importante, porque cuando ella lo miró a la cara, estaba tan plácido como siempre. Lena frunció el ceño. Cierto, su imaginación se estaba volviendo loca por sí misma y evocaba todo tipo de imágenes emocionantes, pero el hecho de que ella fuera la única que se sentía mareada por esto la hacía sentir tonta. Pero estaba tan mareada que no notó la propia tensión de Sin por el sonido de su corazón latiendo como un tambor ni la frialdad de sus palmas. Quería que él sintiera lo mismo que ella, e incapaz de reprimir esos sentimientos, las palabras se derramaron de sus labios. Lamento la forma en que he estado actuando últimamente. Te hice preocuparte por mí. Habían entrado en la cúpula de la sala del trono, que Sin había mencionado antes. Habían llegado a su destino antes de darse cuenta. La pared de roca pulida estaba decorada con lo que parecían pliegues, que se extendían hasta el dosel de la cúpula y convergían como una tela de araña. Era un espectáculo grandioso, y solo mirarlo hizo que Lena sintiera que podría arrancarle el alma. Y hundida en la pared trasera había una enorme, afilada cuenca del ojo esquelético, tan grande que era difícil creer que realmente perteneciera a una criatura viviente. Contempló la sala del trono con una sofocante especie de solemnidad, como si se enseñoreara de ellos, como un dios malévolo en su antiguo templo. Lena bajó la cabeza, como si se negara a encontrarse con los ojos rojos sangre que la miraban de frente. Pero sin darse cuenta apretó con fuerza la mano que la agarraba. Pero me hizo feliz saber que estabas preocupado por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Él la miró con sus ojos rojos. Y se dio cuenta de lo feliz que la hacía estar reflejada en esas profundidades carmesí. Y mientras los dos tenían su intercambio. Vaya, podría ser esto. Esto va mejor de lo esperado. ¡Qué ambiente tan encantador! Anju, Theo y Frederica miraron desde otro pasillo, susurrándose entre sí. Estaban escondidos detrás de las rocas de la salida arqueada, asomando sigilosamente la cabeza. Reidin, Karina, Siden, Marcel, Vika y Annette estaban en el mismo lugar, divididos en campamentos de niños a la izquierda y niñas a la derecha y observaban lo que sucedía debajo de la cúpula. Les dimos todo ese tiempo y Lena termina siendo la que lo dice primero. Ese maldito idiota. Vamos, está bien, Reidin. Ya sabes lo que dicen, está bien lo que acaba bien. ¿Sabes qué? No me gusta esto, después de todo, escupió Karina con amargura. ¡Qué coincidencia, Karina! El mismo pensamiento cruzó por mi mente no hace un momento. Frederica asintió con gravedad. Pensé que estabas firme en negar tu enamoramiento con Nouzen Kukumila. ¿No es hora de que confieses? Vika le preguntó. ¿Infatu? ¿Qué? No, yo no me siento así. Sí, eso es lo que quiso decir Kukumila. Su Alteza Joer, creo que su comportamiento en este momento no es apropiado para un príncipe del noble Reino Unido. Karina, Marcel, Lerk, cállate. Si no lo hace, es posible que nos escuchen. ¿Qué? Simplemente le amonesté a Alteza. No miré cómo hicieron los demás. Dijo Lerk en defensa propia. Tranquilizarse. Cállate, tú de 7 años. Mi vergüenza no conoce límites. Aparentemente la conversación del otro día le había permitido a Lena resolver sus preocupaciones. Sin usó la oscuridad como una excusa para tomar su mano, resolviendo expresar los sentimientos que él había mantenido en espera hasta que ella superó sus ansiedades. Tenía la intención de decírselo tan pronto como tomó su mano, pero una inusual racha de suspenso lo silenció. Después de todo, ambos tenían el aroma del mismo jabón. Quizás debido a que la oscuridad bloqueaba su campo de visión, sus otros sentidos se volvieron más agudos. Esto lo hizo muy consciente de que ella olía al mismo jabón que él había usado. Y como no dio ningún paso mientras caminaba, pudo distinguir el sonido de su cabello plateado y sedoso cuando lo rozó. La esbelta palma sentada en su mano se sentía mucho más cálida que la de hoy.
Había decidido que lo diría cuando llegaran a su destino, la sala del trono abovedada. Se dio cuenta de que se estaba estancando, pero de alguna manera había silenciado el miedo en su mente y fortalecido su determinación. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella lo llamó, él se volvió hacia ella y su mente se detuvo cuando sus ojos se clavaron en los suyos. «¿Porque yo?» Sin se quedó inmóvil mientras esperaba sus siguientes palabras. Sus ojos argentinos lo miraron y él se dio cuenta de que verse reflejado en ellos lo hacía feliz. Al darse cuenta de repente de algo, Annette habló. «Por cierto, Anju, ¿dónde está Dustin? Pensé que estaba contigo». Esas palabras hicieron que Anju se mordiera el labio. Él estaba con ella, al menos hasta la mitad del túnel, pero... Dustin, bueno, me gustaba mucho explorar la cueva, y él podría, haberse perdido. Anju realmente disfrutó explorando la cueva. Ella hizo. Así que simplemente sucedió. En el momento en que las palabras se derramaron de sus labios, no habría forma de detenerlas, y las unió sin miedo ni resistencia. Lo único que tenía en mente era la persona que tenía ante sus ojos ahora. Sin yo. Pero en ese momento el sonido de una gran piedra al pisar revolvió la atmósfera. ¡Ah! Lena se sobresaltó. Incluso Sin se puso nervioso. Ambos se sacudieron y tensaron por reflejo, sus ojos se volvieron hacia uno de los túneles que conducían a la sala del trono. ¿Hay alguien? Lena preguntó temblorosa. Por supuesto, no importa cuán fuera de lugar estuvieran, no iban a asumir que era un monstruo legendario que se decía que tenía su hogar allí. Alguien en las sombras estaba tratando de chirriar como un grillo o maullar como un gato, antes de finalmente aparecer de las sombras. Era una figura alta, de cabello plateado, con las manos en el aire por alguna razón. Lo siento. Soy yo. Dustin. Lena y Sin lo miraron en silencio durante un largo momento. Sin rara vez mostraba emociones para empezar, pero el resplandor de los grandes ojos sin emociones de Lena hizo que Dustin se estremeciera por completo. En pocas palabras, Lena y Sin se congelaron instintivamente como un par de ciervos en los faros delanteros, y sus expresiones mudas eran aterradoras. No me hagas caso. Por favor, continúa. Cuando Dustin se tambaleó hacia atrás, varios pares de manos se extendieron desde detrás de él, agarrándolo por la nuca y la ropa, y tiró de él hacia el pasillo. Sin dejar ni un grito, la alta figura de Dustin fue tragada por la oscuridad. Por supuesto, Lena no era de ninguna manera lo suficientemente descarada como para actuar como si nada hubiera pasado, y Sin no era lo suficientemente insensible como para animarla a continuar. Un silencio pesado se apoderó de ellos dos, tan denso que lo único que Lena pudo oír fue el atronador latido de su corazón en sus oídos. Las muchas manos que habían agarrado a Dustin lo empujaron hacia un túnel oscuro y estrecho, donde Reidin casi lo estrangula. Dustin, idiota. El estado de ánimo era perfecto y lo arruinaste. ¿Cuál es la gran idea, idiota? ¿Por qué tienes que presentarte justo en ese momento? ¿Y cómo pudiste decirles eso, Yeager? No me hagas caso. Por favor, continúa. Eres denso. Todo el mundo estaba comprensiblemente enfurecido con Dustin por irrumpir en la escena justo antes de la recompensa final. Incluso Vika, que a menudo era mucho más elocuente que la mayoría, perdió los estribos. Dustin miró a su alrededor, buscando un aliado, pero cuando vio a Anju mirarlo con una sonrisa asesina. Bueno, supongo que estoy muerto. Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar. Ella estaba absolutamente lívida. Lo siento. A pesar de la grosera interrupción, el corazón de Lena todavía latía fuera de su pecho, por lo que una parte de ella estaba jugando con la idea de simplemente decirlo de todos modos. Reprimiendo la timidez que seguramente se apoderaría de ella si fuera un poco descuidada, armó de valor su corazón. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Tanto es así que la sorprendió, y esa sorpresa hizo que su nueva determinación se desmoronara. Las palabras que quería decir se le subieron a la garganta, pero se negó a ir más lejos. Lena simplemente abrió y cerró la boca con temor por unos momentos antes de que finalmente dijera algo más. La capitana de la Alianza, Olivia. Los veo a ustedes dos hablar, bueno, mucho.
Una parte tranquila en su mente susurró en negación. Eso la hizo sonar como si estuviera celosa. Fue vergonzoso, vergonzoso. No. No fue porque fuera vergonzoso o porque pareciera que estaba celosa. Fue porque ella realmente fue celoso. Estaba celosa de Olivia, y no solo de ella. Estaba realmente celosa de tantas otras personas. Estaba celosa de Anju, Karina y las otras chicas, quienes, a diferencia de ella, eran camaradas en las que podía confiar cuando estaban en el frente. Estaba celosa de Frederica, a quien trataba como a una hermana pequeña. De Annette, que fue su amiga de la infancia. De Grez, que era su oficial superior de confianza. Estaba celosa de Reid y Niteo, que eran sus amigos más cercanos. Curiosamente incluso estaba celosa de Vika y Marcel, que podían hablarle con tanta libertad, y de Fido, que ni siquiera era humano. Quería que él confiara en ella. Para ser la primera persona a la que recurría cuando necesitaba a alguien con quien hablar. No quería que él mirara a otras personas, a otras mujeres. Olivia es tu tipo, y si dijera que sí. Solo imaginarlo le desgarró el corazón. Estaba aterrorizada por la respuesta. Y entonces Lena miró a Sin con miedo. Pero en respuesta. ¿Qué? Sin simplemente la miró asombrado. Era como si ella le hubiera preguntado, ¿cuál de estos dulces es tu favorito? Y luego abrió una caja de herramientas en lugar de caramelos. No podía entender el significado detrás de su pregunta en el nivel más fundamental. Lena esperaba un simple sí o no y esperaba escuchar este último. Pero lo que no esperaba era su total y absoluta confusión. ¿Qué haces? Sin murmuró, claramente agotado. Quiero decir, soy consciente de que muchas personas tienen esas preferencias. Conocí a algunas personas en el sector 86 que estaban. Pero yo no. ¿Qué te hizo pensar que lo soy? De repente se sintió como si estuvieran teniendo dos conversaciones completamente diferentes, como si hubiera una bifurcación en el camino en una encrucijada crítica y hubieran viajado por caminos separados. Y aunque ambos entendieron todo eso, no se dieron cuenta de quién se desvió y dónde. Sin embargo, Sin fue el primero en sumar 2 y 2. Lena, creo que es posible que hayas tenido una impresión equivocada en algún momento del camino. ¿Ah, sobre qué? Capitán Olivier está comprometido. Y es su nombre. Pensé que algo andaba mal en la forma en que me mirabas, pero no pensé que lo entenderías mal que de todas las cosas. Cuando escuchó lo que había sucedido, Olivier no se enojó, sino que se rió entre dientes. Sin embargo, Lena todavía no podía mirarlo a los ojos. Los otros 86 regresaron al vestíbulo de entrada de la cueva, donde encontraron a Olivier leyendo un libro para pasar el tiempo. Este intercambio ocurrió después de eso. Y ahora, cuando realmente lo pensó más, se dio cuenta de que Olivier se veía un poco masculino, siempre y cuando uno no asumiera que era una mujer desde el principio. Su rostro era bastante andrógino, sí, pero su voz era demasiado profunda para parecer inmediatamente femenina. Su estructura ósea y su musculatura también parecían masculinas. Y ahora que sus nociones preconcebidas se habían hecho añicos, se dio cuenta de que él tampoco tenía senos visibles. Lo siento. Es solo que tu cabello es tan largo y lujoso y tu perfume huele tan bien, así que asumí. Derecha. Olivier sonrió mientras pasaba los dedos por sus deliciosos mechones. Mientras lo hacía, el aroma de las rosas, los símbolos de junio, le hizo cosquillas a las fosas nasales de Lena. Este perfume era el favorito de mi prometida, así que decidí que lo tomaría como ella y lo usaría. Los operadores no pueden usar anillos, así que pensé en ponerme esto en su lugar. Y este cabello es mi juramento para ella. Puedes reírte de lo terco que estoy siendo. Todos los operadores de Feldres en todos los países tenían prohibido usar cualquier tipo de anillos, incluidos los anillos de boda y de compromiso, ya que podían obstaculizar el pilotaje y, en última instancia, provocar lesiones. Aún así, la idea de ponerse perfumes a juego era una que Lena nunca había considerado. Pero le pareció encantador y por un momento pensó que él debía amar de verdad a su prometida, antes de que se diera cuenta. Eso estaba el perfume favorito de su prometida. Pasado. Se negó a cortarse el pelo como juramento. La forma en que sonreía cuando se llamaba terco.
Capitán Olivier, Su prometida. Fue hace 3 años. La legión se la llevó. Lena desvió la mirada. La vergüenza la asfixió. Había estado tan celosa de los intercambios de Olivier con Sin, pero... ¿Hablaste con Sin tan a menudo por qué? Olivier esbozó una leve sonrisa. Como si una vieja herida acabara de abrirse. Una sonrisa obsesiva y espantosa. Sigue ahí fuera. Si es así, ¿dónde? Quería ver si podía encontrarla por mí. Pero pensé que preguntarle durante nuestra primera reunión sería de mala educación, así que hablé con él a menudo y traté de establecer una relación. Lena se dio cuenta de algo. No era su habilidad Esper lo que lo hacía tan fuerte, sino más bien esta obsesión. El cabello que se negó a cortar. El perfume de su amada. Un nombre personal femenino, Anna María, que probablemente no se inspiró en la historia de la princesa guerrera. Sin desvió la mirada. La razón por la que abrió su corazón a Olivier con tanta facilidad fue porque una vez estuvo igualmente obsesionado con su hermano. Si ha sido asimilada por la legión, entonces tengo que ser yo quien la ponga a descansar. Sinei Nouzen. Ya se ha dicho que se rechazarán todas las consultas posteriores. Escuché lo que dijiste. Pero eso no significa que esté satisfecho con eso. Sin se paró ante la última pregunta sin resolver. El sensor óptico dorado de Selene lo miró a través del cristal de la ventana de la sala de confinamiento. Y fue allí, pensó Sin, donde descansó su último anhelo. El sensor óptico era artificial y no debería haber albergado ninguna emoción, pero había una luz en él. Finalmente se había dado cuenta de que, desde el principio, ella estaba esperando algo, esperando a alguien. Desde que dejó el mensaje ven a buscarme sin saber cuándo sus palabras podrían llegar a alguien o a quién podrían encontrar. Una vez te pregunté por qué creaste la legión. Y todavía quiero escuchar la respuesta a eso. Pero incluso mientras planteaba la pregunta, Sin creía que ya conocía la respuesta. Y si él tenía razón, todos sus silencios, la forma en que parecía sondearlo y probarlo, su extraño sentido de precaución, tendrían sentido. Si Fido, la IA que desarrolló su padre, se hubiera completado, es posible que la República realmente hubiera logrado un campo de batalla sin bajas. Pero a Sin no le gustó la idea. Incluso si encontraran a Fido ahora y lo usaran para luchar contra la Legión en lugar de los soldados de la Federación, la República y el Reino Unido, Sin no estaba contento con esa idea. Pero alguien que no conocía a Fido, que no estaba apegado a él, podría tomar una decisión diferente. Si su padre, que desarrolló la IA para hacerse amigo de la gente, se hubiera visto obligado a elegir entre producir Fido en masa y enviarlo al campo de batalla o enviar gente a luchar, tal vez también hubiera elegido lo primero. Y lo mismo ocurrió con Selene. O al menos fue cierto para ella cuando todavía estaba viva y desarrolló la legión. Yo quería que volvieras a mí. Incluso ahora podía escuchar sus últimas palabras. La persona a la que llamó en sus últimos momentos. El hermano que perdió por fuego amigo. El hermano que deseaba ver regresó a ella, incluso cuando tomó su último aliento. Creaste la legión para luchar en nuestro lugar, para que la guerra nunca más reclamara una vida humana. El sensor óptico lunar dorado se enfocó intensamente en Sin. La legión no temía la destrucción. No temían a la muerte. Eran máquinas obedientes e inquebrantables, criadas para la guerra, creadas para luchar en lugar de soldados que de otro modo morirían por miles. Ella no los creó para matar gente. Nunca estuvieron destinados a ser precursores de la muerte. Y no quieres que nadie muera, incluso ahora. Es por eso que no cederás descuidadamente la información que posees. No quieres que otro país intente desarrollar tecnología comparable a la Legión y usarla para invadir otras naciones. Cuando era joven, el único deseo de Vika era devolverle la vida a su madre. El padre de Sin, aunque apenas podía recordar cómo era, intentó desarrollar una inteligencia artificial que conviviera con la humanidad. Y Selene, que se había hecho amiga de ambos, probablemente sintió lo mismo. Todo lo que siempre quiso. Desde el principio trataste de proteger a la gente, ¿no es así? No quería ver morir a nadie. Al igual que Sin. Por un largo momento Selene permaneció en silencio. Y entonces. Consulta. Su voz se quebró.
Era como si hubiera intentado llenarlo de desprecio pero fracasara miserablemente. Supongamos que está en lo correcto. ¿Qué harás entonces? ¿Perdónanos? ¿Perdonarás a la Legión 86? ¿Después de que hayamos matado a tantos de tus frágiles camaradas? Nosotros, que te hemos despojado de tu patria, de tu familia y de tus amigos. Podríamos haber sido nosotros quienes pusimos a tus seres queridos en tu contra. Por un momento Sin se quedó sin palabras. Una emoción burbujeó dentro de él. Habían pasado 7 años desde que se enteró de que su hermano se había convertido en un fantasma mecánico, y 2 años desde que lo derrotó. Pero incluso ahora, no sabía cómo llamar a esta emoción. Sí. Eso podría ser cierto. No soltó las palabras. Simplemente dejaron sus labios. No quería pelear con él. Pero era una legión. Lo habían convertido en una unidad de la Legión, y si Sin no destruía la monstruosidad mecánica que le servía de prisión, el alma de su hermano probablemente lloraría y aullaría hasta el fin de los tiempos. Por eso Sin no podía dejarlo atrás. Tuvo que luchar contra él. Y la causa subyacente fue, sin duda, la contenida a Mace frente a él. No era una cuestión de posibilidad. Esta mujer fue la que puso a su hermano en su contra. Reenvío de la consulta. ¿Por qué no guardas enemistad contra nosotros? ¿Por qué no albergas odio? ¿Por qué no nos guarda rencor? ¿Por qué insistes en perdonarme? Sin entrecerró los ojos. Olvídala. No te estoy perdonando, nunca me sentí resentido contigo en primer lugar, y no quiero resentirme contigo. Hacer eso no lograría nada. Si alguien le preguntara si es un hombre destrozado y enloquecido, tal vez diría que lo es. Había perdido a su familia y se le había negado una patria, pero no odiaba a quien se la había quitado. Ninguna persona normal podría sentirse así. Pero aún así, no la odiaba. No quería odiarla y no podía hacerlo. Porque lo sabía. Odiar a los Alba, resentir al mundo, odiar a la Legión. Nada de eso le devolvería lo que perdió. Odiar a alguien no haría que Alba, el mundo o la Legión de repente se preocuparan por el dolor y el sufrimiento que había soportado. Así que no sintió odio ni resentimiento. Porque lo sabía. Sabía que esos sentimientos eran inútiles. Revolcarse en ellos no resultaría en nada sustancial. Y además, odio. Resentimiento. Si optara por aferrarme a esos sentimientos, no sería mejor que los que me hicieron lo que soy. Ese era su orgullo, el de los 86. Era lo único que tenían en sus nombres, ya que ni siquiera podían permitirse el lujo de abrazar sus emociones negativas. En el límite de su campo de visión, pudo ver a Lena mirándolo, con las manos entrelazadas ante su pecho con reverencia. Y fue entonces cuando se dio cuenta, muy levemente, del significado detrás de su deseo. El mundo y su gente no son necesariamente amables. El mundo puede ser frío y cruel. Pero en ese momento Sin pensó que la pesadilla que había vivido podría no ser un reflejo exacto de la verdadera naturaleza de la humanidad. No quería creer que lo fuera. Sabía muy bien lo vulgar que podía ser la gente, más de lo que jamás hubiera esperado saber. Y los ejemplos de nobleza humana verdaderamente admirable eran muy pocos y espaciados. Pero si tenía que elegir entre uno u otro para ser la verdadera naturaleza de la humanidad, prefería elegir la nobleza. Y fue por ese deseo que Lena postuló que el mundo debería ser un lugar hermoso. Sabía lo feo que era el mundo, pero se negó a reconocer esta fealdad como el orden natural. Se negó a renunciar al mundo, no como una simple idea que persiguiera, sino como una declaración de su orgullo. Los mundos que conocían pueden haber sido completamente diferentes. Quizás todavía no podían creer en las personas o en el mundo de la misma manera. Pero su deseo de nunca darse por vencido, de nunca volverse complaciente, era probablemente el mismo. Y esto era otra cosa a la que no podían renunciar. Y tampoco estás buscando ser perdonado. Simplemente no puedes aceptar el mundo como es ahora. No podías aceptarlo y querías cambiarlo. No podía aceptar un mundo en el que la gente tuviera que desperdiciar sus vidas en el campo de batalla. Tampoco podía aceptar un mundo en el que la legión que había creado fuera la principal contribuyente a un derramamiento de sangre sin precedentes. No quieres que la gente muera.
No querías eso cuando estabas vivo y no lo quieres ahora. Y como ese era su más sincero deseo, quiere detener la guerra, detener a la Legión. Estoy en lo cierto. Un largo y pesado silencio descendió sobre la habitación. Pero finalmente Selene, la reina despiadada, dio su respuesta. Sí. Su voz se sintió como un largo suspiro de lamento. Por primera vez, su voz le pareció así verdaderamente humana. Sí, tienes razón. A estas alturas, todo esto se siente como nada más que una serie de errores terribles, pero todo lo que quería era salvar a la gente. Sus palabras de penitencia resonaron con fuerza dentro del espacio cerrado y dividido. La sala de confinamiento y las salas de observación estaban delimitadas por un límite de placas acrílicas reforzadas. Y separaron a ambos lados de este confesionario, como un pecador y un sacerdote, como si estuviera pidiendo perdón. Y luego ella las dijo. Las palabras que los soldados de la Federación, el Reino Unido y la Alianza habían estado esperando escuchar. Muy bien, responderé a tus preguntas. Les diré todo lo que sé, así como la información que buscaba transmitir. Pero solo bajo una condición. Sinei Nouzen y Victory Dinarok. Solo les hablaré a ustedes dos. Todos los demás deben irse. Todas las grabaciones, todos los métodos de observación y comunicación deben finalizar. Apaga todo. Dada la importancia de la información que ofreció Selene, su solicitud fue demasiado simple. Pero al escuchar lo que tenía que decir, Vika solo pudo suspirar. Un largo suspiro poco característico de esta serpiente de sangre fría que rara vez traicionó cualquier signo de emoción, si es que lo hay. Como si lo que estaba sintiendo fuera demasiado para soportarlo. No puedo creerlo. Cortó temporalmente el micrófono de la sala de confinamiento y negó con la cabeza. Cumpliendo con sus demandas, todos menos Sin y Vika abandonaron la sala de observación. Realmente hay una manera de acabar con toda la Legión. Pero... sí. La reina despiadada Selene les reveló el código de cierre de todas las unidades de la Legión desplegadas en todo el continente y el procedimiento de activación de este código. Y sin embargo, Vika negó con la cabeza con frustración. Activarlo no haría nada. Peor aún, si revelamos esto al público, la sociedad humana podría desmoronarse desde adentro. Solo había una posición desde la que se podía transmitir el código de cierre. Una fortaleza imperial que actualmente se encontraba en lo profundo del territorio de la Legión. Ese no fue un problema crítico. Incluso si fuera incautado por la Legión, aún podrían retomarlo. El paquete de ataque se hizo explícitamente para tales fines y pondría un fin definitivo a la guerra de la Legión. Podrían atraer fuerzas de otros frentes para un ataque concentrado. El problema radicaba en quien transmitiría el código de apagado. El único que podía hacerlo era una persona con derechos de mando sobre toda la Legión. Y para registrar a alguien con ese derecho, tendría que ser reconocido como descendiente de la línea de sangre imperial geadiana. Específicamente requeriría una compatibilidad genética. Solo los de sangre real podían ser reconocidos como autoridades al mando de la Legión. Y hace 6 años, el ejército de la Federación borró ese linaje, sin dejar ni un solo miembro de esa familia con vida. La sangre de la familia imperial que gobernó el imperio que murió hace 10 años. La sangre azul del emperador ya no corría por las venas de ningún ser humano vivo. Si alguien pudiera estar registrado con la autoridad para controlar la Legión, muy probablemente podría controlar a la Legión para que haga lo que quiera. Este método de cierre es una farsa. La Federación que mata al Imperio significa que hemos perdido los medios para detener a la Legión, para siempre. Incluso Vika sintió que esto era realmente un terrible giro de los acontecimientos. Su expresión era claramente amarga, y exhaló un suspiro mientras volvía una mirada pensativa a Sin. Revelaremos el resto de la información que Selene nos dio a las oficinas de inteligencia de los 3 países, pero excluiremos esto. Su último esquema de las operaciones y la ubicación de sus instalaciones de producción deberían ser suficientes para superarlos, ¿de acuerdo, Nouzen? Acordado. Sin asintió secamente, endureciendo su expresión y tono. Sabía que sus emociones rara vez se reflejaban en su rostro. Sus sentimientos estaban algo apagados desde ese día hace 10 años, cuando su hermano casi lo mata. Pero en este mismo momento Sin estaba agradecido por eso.
Porque no podía permitirse que ni siquiera Vika supiera la verdad. La Legión podría ser detenido. Incluso podría hacerse ahora mismo si tomaran el control del punto de transmisión. Sin deseaba poder alejar a toda la gente que los rodeaba, ya que no se sabía qué podía hacer nadie. Porque Vika no lo sabía. Tampoco Lena, Annette ni los otros 86, con la excepción de Reidin, Theo, Anju y Karina. Pero al menos algunos de los oficiales del Frente Occidental lo sabían. Aquellos que tomaron su custodia y le perdonaron la vida junto a Ernst. Sabían que ella había sobrevivido. ¿Cómo reaccionarían una vez que saliera la información? Sin no podía predecir eso. Al igual que no podía predecir qué sería de ella una vez que todo estuviera dicho y hecho. Frederica. La última emperatriz del Imperio Giadiano, Augusta Frederica Adele Adler.